mi esperanza y mi castillo, el Dios en quien confiaré, torre fuerte, amado mío. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio que cada día nos está siguiendo a través de estos videos. La intención de llevarles este mensaje es para que su fe esté fundamentada en la palabra del Señor y de esa manera usted pueda salir victorioso de esta circunstancia por la cual ahora estamos rodeados. Y no solamente nosotros, sino muchas naciones en el mundo. Le estoy animando para que el próximo jueves nos unamos en esa oración mundial en la cual todas las iglesias cristianas estaremos orando en favor de aquellas personas que han sido afectadas por este virus que ha traído temor y miedo. Pero sabemos que tenemos un Dios sobrenatural, el cual puede librarnos a nosotros y a nuestras familias de cualquier circunstancia que nos rodee de esta epidemia. Así que le invito para que usted, junto con nosotros, se una en ayuno el próximo jueves, es decir, pasado mañana. Estaremos ayunando. Usted puede ayunar mediodía, a las 2 o 3 de la tarde, a la hora que usted sienta en su corazón. ¿Cómo es el ayuno? Se abstiene de tomar alimento y agua, porque es un ayuno muy corto. La mayor parte del tiempo que estemos en el ayuno la vamos a ocupar para adorar, alabar al Señor y declarar su palabra para que esta epidemia llegue a su fin en el nombre de Jesús. Hoy en esta tarde tengo para ustedes un tema muy importante y el tema es: quite sus ojos de las circunstancias. Y tenemos como base en las Escrituras en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24 al 31. Usted lo puede leer en la casa y hoy solamente voy a extraer algunos puntos importantes de estas escrituras para que de una forma muy fácil y sencilla yo se la pueda exponer y de esa manera quede grabado este mensaje en su corazón. Bendigo a todos mis pastores de la red Transformando el Mundo y a toda la membresía de la Iglesia Manuel y también de la Iglesia Norte aquí en Tonanitla. Les bendigo en el nombre del Señor Jesús. También estamos enviando un saludo muy cariñoso a nuestra pastora que está pastoreando en Las Vegas, Nevada, nuestra hermana Maricruz y su esposo y toda su membresía. Les envío un abrazo. Estamos orando por ustedes y por todas las iglesias y por todas las naciones. Y yo estoy confiando en que este mensaje le va a ayudar para que su fe se establezca y se fundamente en la palabra del Señor. Así que usted lee esa escritura. Y dice la palabra del Señor que el rey de Israel se encontraba en una situación parecida muy a la que estamos atravesando. Una situación de muerte. En aquella ocasión era de hambre, porque el rey Ben-Hadad había sitiado a Samaria. Y por esta razón la situación era de terror. Y estando en esa situación, la Biblia dice que el rey salió a inspeccionar, a ver cuál era la situación que estaba imperando en ese lugar. Y se encontró con que las mujeres estaban hirviendo a sus hijos para comérselos. Y de pronto dice la escritura que una mujer comenzó a gritarle, pidiéndole auxilio, pidiéndole la ayuda, diciéndole: oh rey, sálvanos de esta situación. Y entonces el rey desesperado le dice: ¿de dónde te puedo salvar? El único que puede salvarte es Jehová. Este rey tenía una buena relación con Dios, pero en esas circunstancias él se olvidó de Dios, que él podía darle una respuesta, que él podía darle una solución.
Y entonces el rey le dice a la mujer, ¿qué es lo que te acontece? Y le dice, es que yo me puse de acuerdo con mi vecina para comer nuestros hijos. Y entonces quedamos en que yo iba a dar a mi hijo primero y lo di y ya no lo comimos y ahora le toca a ella darnos el hijo, pero ella lo ha escondido y estamos desesperadas. Y dice la palabra del Señor que el rey, en esa situación, dice que rasgó sus vestiduras y vio que había cilicio en su cuerpo. Él estaba angustiado, él estaba desesperado. Pero la desesperación no va a resolver el problema. Y este hombre se encontraba en esa situación porque sus ojos estaban en las circunstancias. ¿Cuál fue la reacción de este hombre rey que había y que tenía conocimiento de un Dios sobrenatural? ¿Cuál era la situación de él? ¿Cómo es que reaccionó ante tal circunstancia? En la primera cosa que nosotros podemos ver, que el rey podía ver en aquellas gentes que hervían a sus hijos para comerlos. Esto le angustió, pero nada arregló, nada solucionó con angustiarse. La segunda cosa es que él pudo ver a la gente que comía la cabeza de los asnos. Tampoco eso le ayudó en nada. Tampoco le ayudó ver la miseria y la tribulación de la gente. Porque a él, al estar viendo las circunstancias, se olvidó que tenía un Dios sobrenatural, que así como pudo alimentar al pueblo de Israel en el desierto y darles el maná y darles carne y conservarles su vestuario y conservarlos sanos, se le olvidó de ese Dios por estar viendo las circunstancias. Y yo quiero decirle en esta hora que hay mucha gente también que está pasando por esta situación, que tiene el conocimiento de un Dios todopoderoso, que ha visto milagros, que ha visto las maravillas del Señor. Incluso algunas personas han visto cómo han sido sanados cuando los médicos han declarado que ya no hay solución. Pero ahora en estas circunstancias, ellos, en lugar de poner su vista en ese Dios todopoderoso, ellos están viendo las noticias que salen en los medios de cómo los muertos están siendo sepultados, de cómo la gente está sufriendo. Y eso, en lugar de ayudarle, le deprime. En lugar de que ellos tengan su confianza en el Señor, les entra un temor, un terror, un miedo por estar viendo las circunstancias. Pero ahora consideremos la reacción de Eliseo, el profeta. Eliseo también estaba en la misma situación. También estaba pasando por hambre. Pero la actitud de él fue diferente. Él no estaba viendo las circunstancias. Así dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 32 y 33. Usted lo puede leer ahí en su casa. Y dice que él estaba en su casa. Mire que lo que nos recomiendan nuestras autoridades es quédese en su casa. Quédese en su casa. Y mire la bendición de Eliseo cuando él está en la casa. Él no está viendo las circunstancias. Él no está viendo la gente que se está muriendo de hambre. Él está poniendo sus ojos en un Dios sobrenatural, como el Dios que ahora tenemos es el mismo. Y si él pudo poner sus ojos en ese Dios sobrenatural, entonces mi invitación en esta hora es para que usted también los ponga. ¿Cuál fue la reacción de él? Él no se atemorizó, él no tuvo miedo. ¿Qué es la forma en la que él actuó? Él no tuvo miedo, como la mayoría de la gente, no tenía temor.
porque sus ojos estaban puestos en un Dios sobrenatural, en un Dios que había multiplicado el aceite de una pequeña botija para que después se llenaran muchas, pero muchas vasijas, y de esa manera Dios operó un milagro poderosamente para cubrir la deuda de esta mujer, que su esposo había muerto y que era un profeta. Dios siempre tiene cuidado de las viudas, Dios siempre tiene cuidado de los huérfanos, porque Él es el padre de los huérfanos y el esposo de las viudas. Y suplió esa necesidad. Los ojos de Eliseo estaban puestos en ese Dios que había operado un milagro. Pero no solamente estaba recordando ese milagro, sino que también puso sus ojos en aquel Dios que cuando una mujer no podía tener hijos por ser estéril, y que ella le preparó un aposento para que él descansara cuando pasaba por ese camino. Y dijo en una ocasión, ¿qué es lo que podremos hacer por esta mujer? Y entonces su sirviente le dijo, es que esta mujer no tiene hijo. Y entonces Eliseo oró por ella y Dios le dio el privilegio de tener un hijo para abrazarlo y fuera su deleite en su edad avanzada. Pero ese mismo niño se murió. Y Dios intervino de una forma sobrenatural, porque Dios tiene poder sobre la muerte. Y entonces dice la Escritura que Eliseo oró y ese niño volvió a vivir. Sus ojos estaban en ese Dios sobrenatural, que en una ocasión viene su siervo de Eliseo y le dice, estamos perdidos. Y Eliseo le dice, ¿por qué? Dice, es que un gran ejército nos está rodeando. Y le dice Eliseo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo me imagino que el siervo le dijo, pero nada más somos dos. ¿Cómo dice que somos más que ellos si ellos es una multitud? Y entonces Eliseo le dice, voy a orar a Dios para que te abra los ojos y veas que los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y entonces Eliseo oró, fueron abiertos los ojos y en ese momento los ojos fueron abiertos y vieron este siervo como había un ejército de carros de fuego, gente de a caballo. Y dice la Escritura que ese ejército fue entregado en las manos de Eliseo. Esos momentos están ahora en la mente de Eliseo, que cómo él pudo librarlo de la muerte, cómo pudo librar de la muerte a aquel niño, cómo pudo multiplicar el aceite en aquella botija. Ese Dios está ahí con él. Y dice la Escritura que él estando poniendo sus ojos en Dios, de pronto Dios le revela cómo el rey había enviado a uno para que le quitara la vida, porque el rey, en lugar de poner sus ojos en Dios, los puso en las circunstancias. Y cuando nosotros ponemos nuestros ojos en las circunstancias y no en Dios, entonces entrará en nosotros enojo, entrará en nosotros temor, envidia y todo lo malo, de tal manera que esa situación hizo que tomara una decisión el rey de enviar a uno de sus mensajeros para que le quitara la cabeza a Eliseo. Eliseo también estaba expuesto a la muerte, no solamente del hambre, sino también de aquel homicida, pero no tuvo miedo. Y él responde con una palabra que viene de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en las circunstancias, esto nos va a traer desánimo, frustración, desilusión. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Dios,
Siempre Él nos tendrá una respuesta. Por eso dice la palabra del Señor que son bienaventurados aquellos que ponen su confianza en el Señor. Le digo en esta hora que quizás algunos de los que están aquí, nosotros podemos decirle, pon tus ojos en Dios. Y quizás alguien que me está viendo en esta hora ha sido contagiado por ese virus, o algún ser querido, y está pensando, ¿cómo este pastor está diciendo que no pongamos nuestros ojos en esa circunstancia? No estoy hablando solamente al aire, estoy hablando que no ponga sus ojos en las circunstancias, porque yo también pasé por una situación de la misma forma, en donde yo tenía a uno de mis hijos infectado de un demonio de cáncer, leucemia en la sangre. Y de esto va a hablar mi esposa en esta hora, para que usted sepa que nosotros estamos bien plantados en la palabra del Señor. Bien, pues fue muy difícil, porque cuando yo llegué al hospital y ya le habían hecho sus estudios, le habían sacado líquido de la columna, y me decían que los glóbulos blancos morían, y un día le sacaban al día siguiente más, y dice, se están muriendo. Pero yo tenía la confianza en mi Dios. Es cierto, es bien difícil, viendo las circunstancias, viendo cómo estaba mi hijo ardiendo en fiebres, tenía que bañarse con agua helada, él mismo se paraba y se bañaba con agua helada, y a mí me dolía mi corazón en gran manera, pero si sanó a una de mis hijas y así fue como yo me convertí al Señor, yo estaba segura que mi Señor iba a hacer algo, iba a intervenir en una forma sobrenatural. Y para mí fue muy difícil estar en el hospital viendo cómo veía yo a mi hijo todo débil, todo de por sí era flaquito, y cuando me toca pasar a la consulta me dice, señora, quiero decirle que su hijo tiene leucemia. Y cuando me dijo esas palabras, yo empecé a llorar. Yo no sé cómo fue que el doctor se me quedó viendo y me dijo, ¿es su único hijo? Le dije, no, tengo 4. Dice, bueno. O sea, a la gente se le hace tan fácil. Bueno, pues ahí tiene otros 3. Pero yo no me conformé. Y la palabra del Señor nos dice, no te conformes a este siglo, sino que renovaos. Necesitamos renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar, y sobre todo renovar esa fe que tal vez se está desmayando, está debilitada. Hoy más que nunca yo quiero decirte que en ese tiempo, fue en octubre del 99, cuando fue el homenaje a Jesús. Y saliendo del hospital le dije, vámonos hijo, vamos al homenaje a Jesús. Y nos fuimos para allá. Y entramos, me acababan de dar el reporte en ese día. Y nos fuimos al hospital y llegamos temprano, por cierto, pero cuando tocó el momento en que creo que el ministro Marcos Witt dijo que nos arrodilláramos, que nos humilláramos, y le dije, ahora es cuando, hijo, ahora es cuando. Y él ya convencido de que sí estaba muy enfermo, porque no había visto, ni siquiera se había dado cuenta de la enfermedad, la magnitud de la enfermedad. Y yo le decía, tómate este jugo de betabel, y todavía me hacía caras, es que tú ya sabes que no me gusta. A veces no entendemos hasta qué magnitud están las circunstancias. Pero cuando ya escuchó él que era leucemia, él tenía 15 años. Y le dije, ahora es cuando, hijo, arrepiéntete de todo lo que hayas hecho. Yo no sé qué pasa o qué hiciste, pero nos pusimos a cuentas, clamamos al Señor, creímos al Señor, y ese día mi hijo Julio Alfonso sanó. Hoy líder de la iglesia, hoy predicando la palabra. Y si tu papá o tu mamá estás viendo circunstancias difíciles en tus hijos, en tu matrimonio, en tu pareja, hoy es tiempo de que creas a la palabra. Que no porque los demás están ahí haciendo cosas indebidas, como lo que nos acaban de decir, hirviendo a los hijos.
No porque la demás gente esté en ciertas circunstancias, tú vayas a contagiarte de ese miedo, de ese temor. Confía en Dios y Él hará. Confía en Él y cuando dice la palabra que los que confiamos en Él no seremos avergonzados. Así que hoy te digo, confía en el Señor. Ten esa fe fuerte, que esté cimentada y arraigada en la roca inamovible. Él dijo que no seremos avergonzados, entonces créele a la palabra, créele a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que va a hacer la obra. No tú, no yo, no nadie. Él fue el que nos creó y como tal, Él procura por nosotros. Él dio su vida. Él dio su vida y derramó toda su sangre en la cruz del Calvario para que en ese momento mi hijo quedara sano. Y hoy lo puedo ver. Y puedo ver cumplida su palabra, que Él dijo que por sus llagas fuimos sanados. Y puedo ver su palabra cumplida donde dice, amado, yo deseo que sean prosperados y que tengan salud. Así que confía en el Señor. Él es fiel a su palabra. Y si Él lo dijo, Él lo cumple. Él no miente. Aquí está. Aquí está todo lo que tú necesitas en este día, en este momento. Aquí está. Llámese como se llame la circunstancia, la necesidad, está aquí. Abre la palabra y como dice la palabra, saltarán esos versículos como ríos de agua viva. Hoy solamente te digo, no te conformes a lo que tus oídos te están oyendo. No te conformes a lo que tus ojos te están viendo. No te conformes. Lo que vean, lo que escuchen tus oídos no está determinado. Mi Señor tiene la última palabra. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y si en este momento tú quieres que oremos por ti, lo podemos hacer. Padre, yo quiero darte muchas gracias porque hay mujeres, hay varones, hay hijos, hay jóvenes necesitados. Tú sabes y conoces la necesidad de cada uno. Así que yo te ruego, mi Señor bendito, que en este día su fe sea fortalecida para que ellos vean que tú eres el poderoso de Israel, que eres tú el que diste tu sangre, tu carne, para que ahora nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Hoy en el nombre de Jesús suelto una palabra de sanidad para tu cuerpo, suelto una palabra para tu corazón para que esté fortalecido y esa fe de la que te acaban de hablar sea fortalecida en el nombre de Jesús. Te bendigo, mujer, te bendigo, varón, tú que eres el rey y sacerdote, te bendigo. Hoy en este día, Dios te bendiga.